Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia, espero la disfruten tanto como yo. Esta historia y los personajes no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, link de la historia en la descripción. Ahora sí, disfruten la historia. Después de que Lu Qingyi terminara de hablar sobre los 3 caminos de evolución, esperó la elección de Shiyu. De cualquier manera, Shiyu no podía elegirlos todos, porque el gusano de seda verde solo podía evolucionar a un tipo de criatura. Mariposa fénix de cristal de hielo, mariposa belleza fantasma, mariposa diosa de luz. Para ser honesto, Shiyu sentía que todos eran bastante buenos. Después de todo, sería una criatura de rango comandante, sin importar cuál eligiera. El límite de crecimiento de una criatura de rango comandante era mucho más alto que el de una de rango trascendente. Si pudiera contratar a una criatura de rango comandante, siempre y cuando pudiera permitírselo, convertirse en un domador de bestias profesional sería casi seguro. En este punto, si fuera cualquier otro domador de bestias, probablemente ya lo habría elegido con entusiasmo. Sin embargo, después de escucharlo, Shiyu no eligió inmediatamente uno alegremente. No era que tuviera dificultad para elegir, sino que había escuchado una información clave. Para que el gusano de seda verde evolucionara a una criatura de rango comandante, aparte de algunos materiales de evolución necesarios, su competencia en seda de gusano solo necesitaba ser de nivel experto. Anteriormente había pensado que necesitaría al menos un nivel perfeccionado. Era simplemente difícil incluso alcanzar una competencia perfecta para la habilidad de seda de gusano. Pero ¿y si persiguiera la competencia de nivel perfeccionado en seda de gusano? En ese momento, estimularía el potencial de la mascota al 200%. ¿Ha habido algún gusano de seda verde que haya alcanzado el nivel de habilidad de perfección antes de la evolución? Preguntó Shiyu. Lu Qingyi dijo. No es imposible. Si puedes encontrar reinos místicos y ruinas adecuadas para el crecimiento del gusano de seda verde y gastar una fortuna enorme para nutrirlo, quizás entonces puedas elevar su competencia en seda de gusano a ese nivel durante su vida. O, cuando llegues al nivel de un domador de bestias legendario, puedes volver a nutrir al gusano de seda verde. Sin embargo, dejando de lado la relación costo-beneficio, este gusano de seda verde no podrá vivir hasta entonces. Hay aproximadamente solo 2 métodos. En este momento, no es que no haya casos exitosos en el país. Hubo un gusano de seda verde que evolucionó a una polilla fénix de hielo de rango monarca. ¿Por qué? ¿Te sientes tentado por esto? Shiyu sonrió. Solo preguntaba. Lu Qingyi dijo. No seas demasiado codicioso. Si planeas hacerlo evolucionar, el nivel de seda de gusano del gusano de seda verde no es cuanto más alto, mejor. Cuanto más alto sea el nivel de la seda de gusano, mayor será su potencial después de la evolución. Sin embargo, el proceso de evolución también será más difícil. Hay un mayor riesgo de fracaso al romper el capullo, así que esta es la razón por la cual no hay necesidad de buscar deliberadamente la competencia perfecta. A menos que puedas garantizar que los materiales de evolución que utilizas definitivamente permitirán que el gusano de seda verde despierte poderosas nuevas habilidades raciales durante el proceso de evolución y que con esta habilidad pueda romper absolutamente el capullo. Pero este tipo de cosas, incluso el mejor planificador de evolución no puede garantizarlo. Shiyu entendió aproximadamente. El nivel de seda de gusano del gusano de seda verde, el nivel del capullo formado, la dificultad de romper el capullo y el potencial después de la evolución, todos estaban positivamente correlacionados. Y si quería que saliera exitosamente del capullo, necesitaría que despertara con éxito una nueva habilidad de especie potente dentro del capullo y usar esta habilidad para romper el capullo. En cuanto a cómo despertar nuevas habilidades raciales durante el proceso de evolución, era necesario proporcionarle materiales de evolución adecuados antes de que se envolviera en el capullo. Si los materiales de evolución proporcionados eran incorrectos, la habilidad de despertar fallaría, y la evolución del capullo también fallaría. Después de pensarlo detenidamente, el corazón de Shiyu se agitó. Si el mecanismo de evolución del gusano de seda verde era así, quizás no tenía que tomar el camino de evolución conocido. Shiyu miró al gusano de seda verde en la jaula para pájaros. Entonces, ¿cuál sería el resultado si le enseñaba una habilidad del índice de habilidades antes de que formara el capullo?
De esta manera, no habría necesidad de tomar el camino de evolución tradicional. Podría usar directamente el índice de habilidades antes de su evolución para que rompiera el capullo. Siempre y cuando el nivel de habilidad fuera lo suficientemente alto, no habría riesgo de que no saliera del capullo. Al mismo tiempo, el nivel de seda de gusano también podría acumularse al máximo sin preocupaciones, permitiendo que el capullo de gusano de nivel más alto nutriera al gusano de seda verde en su interior. Este método parecía ser factible. Inicialmente, Shiyu pensó que las criaturas de rango comandante eran bastante buenas, pero ahora, de repente quería crear una nueva forma de evolución para sí mismo para echar un vistazo. Podía romper completamente el método de evolución normal y usar un método de evolución no científico. Habilidades aprendidas antes de la evolución más seda de gusano de nivel perfeccionado más decidir atributos a voluntad igual. Shiyu entendió de repente a esos investigadores a los que les gustaba estudiar la nueva forma evolucionada del gusano de seda verde. Era realmente increíble ganar un premio. Asintió y dijo. Entonces elegiré la mariposa diosa de luz. Aunque podría no evolucionar necesariamente en esto, definitivamente era correcto elegir la más rara en este momento. Él quería echar un vistazo a cómo se combinaban los materiales de evolución de otras rutas evolutivas. Looking Yi dijo. Como era de esperar, elegiste el nivel más alto, pero como acabo de recordarte, la dificultad de evolución de los tres es de fácil a difícil, así que tienes que estar suficientemente preparado antes de dejar que el gusano de seda verde intente evolucionar. Desperdiciar materiales de evolución preciosos es un asunto menor. Si no logras salir del capullo, tu gusano de seda verde podría morir atrapado en él. De acuerdo. El método de evolución era probablemente colección privada o hallazgo de Looking Yi. Ella escribió el método de evolución en el acto para Shiyu, y la cantidad y nivel de los materiales listados también eran muy completos. Un método de evolución que podría transformar al desgraciado gusano de seda verde del mundo de las bestias en una criatura de rango comandante de clase alta, su valor era naturalmente innecesario de mencionar. Podría haber sido totalmente la base para una poderosa familia de domadores de bestias, sin embargo, Looking Yi le había contado muy casualmente el método a Shiyu. Esto también hizo que Shiyu creyera aún más que la oficina 11 mencionada por la otra parte podría ser realmente muy poderosa. Realmente podría arreglar un guardaespaldas domador de bestias legendario en el futuro. Raza. Gusano de seda verde. Ruta de evolución. Mariposa diosa de luz. Requisito de habilidad. Habilidad de seda de gusano por encima de la competencia experta. Materiales evolutivos. Corazón de luz crudo de 1 a 3 años de edad, 1, pétalo solar maduro, 10, núcleo de luciérnaga, 3, hongo luminoso, 50 gramos, polvo de roca de luz solar, gran cantidad, hierba contenedora de luz madura, gran cantidad. Método de evolución. Después de que el nivel de crecimiento del gusano de seda verde alcance el nivel 9, necesita una proporción de 9:1 de polvo de roca de luz solar para empapar la hierba contenedora de luz como su alimento principal. El tiempo de remojo de la comida es de 1 hora. Alimentar hasta que el nivel de crecimiento del gusano de seda verde alcance el nivel 10. Después de que el nivel de crecimiento del gusano de seda verde alcance el nivel 10, necesita comer un corazón de luz crudo en un día, 10 pétalos solares maduros, 3 núcleos de luciérnaga y 50 gramos de hongo luminoso. Después de terminar todos ellos, puede entonces usar la habilidad de seda de gusano para hacer un capullo. El proceso de evolución requiere unos 30 días. Si tiene éxito, el gusano de seda verde despertará la habilidad luz del arcoíris en el capullo y saldrá del capullo para evolucionar a la mariposa diosa de luz. Estos materiales. El corazón de luz era el nombre de una fruta especial. El pétalo solar era una planta espiritual de alto nivel. El núcleo de luciérnaga era el cristal de energía de un gusano fluorescente. El hongo luminoso era una criatura de núcleo verdadero en el hongo luz arcoíris. La roca de luz solar era un mineral raro, y la hierba contenedora de luz también era una planta espiritual rara. Solo con mirar el nombre, Shiyu ya podía imaginar el precio de esta pila de materiales. No pudo evitar sentir dolor de cabeza. Si tuviera que comprarlos todos, ¿serían suficientes sus 10,000,000 de yuan? El bambú de hierro ya era tan caro, siendo el material más barato entre los recursos de primer nivel más bajos. Ninguno de los materiales aquí era inferior al tercer nivel. Pequeño bicho, como era de esperar, deberíamos investigar un camino de evolución aún más impresionante nosotros mismos. El rango comandante de alto nivel sigue siendo demasiado bajo. Si no estaba seguro de su propio camino cuando llegara el momento, entonces elegiría este respaldo.
Después de entregar el método de evolución del gusano de seda verde a Shiyu, Lu Qingyi se fue con su león demonio del viento. Solo Shiyu, la bestia come hierro y el gusano de seda verde quedaron en el patio. Después de ver a Lu Qingyi irse, Shiyu suspiró. No sabía si era una buena o mala elección para él unirse a la oficina 11. Aunque rechazaba su antigua profesión verbalmente, era de hecho como dijo Lu Qingyi. Si realmente resistiera desde el fondo de su corazón, no habría resonado con esa estatua de piedra. Olvídalo, no pensaré demasiado. En cualquier caso, tendré dinero mañana. Puedo derrochar un poco hoy. Shiyu guardó el plano de evolución y decidió comprar un teléfono móvil primero. Había estado mirando esta cosa por mucho tiempo, y ahora, finalmente podía armarse de valor para comprar uno. Después de descubrir la verdad detrás de la mutación de la estatua de piedra, y sabiendo la enorme suma de dinero que estaba a punto de ser transferida a su cuenta, Shiyu estaba eufórico. Ese día, fue al edificio de la Corporación Century y se preparó para echar un vistazo. La Corporación Century era la empresa líder en el campo de alta tecnología de la nación Dongguan y tenía tiendas en casi todas las ciudades por encima del nivel 3. Shiyu planeaba comprar un teléfono celular inteligente aquí. En realidad, cuando Lu Qingyi estaba cerca, Shiyu ya le había preguntado si la organización le daría un teléfono. Y la respuesta que obtuvo fue, naturalmente, no. La otra parte le había pedido a Shiyu que utilizara una parte de los fondos iniciales de 10 millones de yuan para comprarlo él mismo. En el nivel de Shiyu, actualmente no había una necesidad real de equiparse con un teléfono privado. Esto era incómodo, pero bueno, incluso si compraba un teléfono móvil relativamente de gama alta, solo serían 100.000 yuan. No era nada comparado con 10 millones de yuan. Bienvenido, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Después de que Shiyu entrara en el departamento de teléfonos móviles, un recepcionista inmediatamente le dio la bienvenida. Quiero elegir un teléfono móvil. ¿Cuál es su requisito básico? Que pueda conectarse a Internet. También debería tener la capacidad de detectar energía y la función de catálogo de mascotas. Después de que Shiyu terminara de hablar, el recepcionista inmediatamente sacó un teléfono móvil blanco plateado del mostrador y dijo: ¿Qué le parece este? Este es el modelo más nuevo de la Corporación Century, la máquina índice M30. Contiene información sobre 6029 tipos de mascotas y sus habilidades. Además, puede detectar con precisión el nivel de energía de las mascotas por debajo del nivel trascendente. Su precio es de 99.998 yuan. Si elige este, incluso puede obtener 1000 yuan de regalo si lo compra ahora. ¿Puedo probarlo? Preguntó Shiyu. Por supuesto. Shiyu tomó el teléfono móvil y encontró la función de índice. Esta función en realidad no era tan mágica. Era similar a la función de detección facial de los smartphones de la Tierra. Necesitaba usar la cámara del teléfono móvil apuntada a alguna criatura para que funcionara. Después de abrir la función de índice, Shiyu apuntó su teléfono móvil a un perro negro y naranja con una expresión feroz que estaba tumbado fuera del vestíbulo. En un instante, el teléfono móvil inmediatamente transmitió un mensaje de voz. Especie. Sabueso mecánico. Atributo. Maquinaria. Nivel de raza. Trascendente de nivel medio, nivel de crecimiento. Despertar de nivel 10, habilidades de raza. Almacenamiento de imágenes, detección de aura, mordida eléctrica, autoexplosión, introducción. Vida mecánica artificial utilizada para cuidado, rastreo e investigación. No solo hubo una transmisión de voz, la pantalla del teléfono móvil también mostró información específica sobre el perro mecánico. La información era relativamente completa, y también se podía obtener información más detallada mediante clics o comandos de voz. Habilidad. Autoexplosión. Nivel de habilidad. Avanzado. Introducción. Explota toda la energía en tu cuerpo. Morirás después de usarla. Shiyu. El nivel de esta habilidad era realmente alto, pero si quería replicarla, habría un error. Ver y tocar, esos eran los requisitos para que él copiara la habilidad. Ya habrían sido volados en pedazos. ¿Qué quedaría para que él tocara? Olvídalo, olvídalo. 11 y el gusano de seda verde no necesitaban esta habilidad de todos modos. Debido a la función básica de detección de ondas de energía, el nivel de crecimiento del perro mecánico también se registró con éxito. El nivel 10 se consideraba bastante alto. Estaba a un paso de convertirse en una criatura trascendente. Muy bien, pensó Shiyu para sí mismo. Esta función de índice era lo que encontraría más útil. Aunque también se le consideraba un genio, solo entendía mejor a las criaturas de rango trascendente, y no se atrevía a decir que podía entenderlo todo.
Pero con este teléfono móvil, en el futuro, sin importar si uno se encontraba con mascotas raras o preciosas de razas altas o con habilidades raras, podría encontrar información relevante de inmediato. Aunque definitivamente tenía que seguir aprendiendo si quería convertirse en un destacado domador de bestias, el uso de productos de alta tecnología podría más o menos complementar sus deficiencias y ayudarlo. En resumen, este teléfono móvil era bueno en todos los aspectos, y su apariencia estaba bien, pero, era tan caro. Si lo compraba ahora, sus ahorros irían directamente al fondo. Los 10 millones prometidos por Luke Inui se suponía que serían transferidos a su cuenta mañana. Si no, él y 11 solo podrían comer tierra entonces. Rata de tierra asada, Uk. Si hubiera sabido que drenaría sus finanzas, habría venido mañana en su lugar. Shiyu se dio cuenta profundamente de las deficiencias de su personalidad. Era muy curioso y tenía una personalidad bastante impaciente. Una personalidad así era muy adecuada para buscar la muerte. No era de extrañar que fuera alguien que había transmigrado. Olvídalo, ya estoy aquí. Ella ya le había dado el raro método de evolución, así que ¿por qué huiría con los 10 millones? Dame uno, dijo Shiyu al recepcionista. Sí, señor. El recepcionista sonrió inmediatamente. Parecía estar bastante contento con la venta. Después de comprar el teléfono móvil y resolver una serie de asuntos comerciales, Shiyu se marchó con dolor. Pero no tenía prisa por ir a casa. En cambio, fue a otra empresa, el Grupo Talento. El Grupo Talento y el Grupo Centurio eran dos de las 5 corporaciones más grandes de la nación. Ambos estaban muy extendidos. Este último se centraba en productos de alta tecnología, mientras que el primero se centraba en plantas espirituales raras, minerales, comida para mascotas y suplementos nutricionales. Ya que había gastado tanto dinero, a Shiyu no le importaba gastar un poco más. 11 había comido suficiente bambú de hierro todos los días durante el último mes. Aunque le gustaba, Shiyu quería darle algo mejor. Al final, compró algunos recursos de nivel 2, madera de corazón de hierro. Este también era un alimento recomendado en el manual de cultivo de bestias come hierro proporcionado por Lin Xiuzu, y era de un nivel más alto que el bambú de hierro. La madera de corazón de hierro, como su nombre sugería, era madera con minerales metálicos creciendo en su interior. Se consideraba una planta espiritual con relleno y también uno de los mejores alimentos para las bestias come hierro. Sus atributos también se inclinaban hacia el oro y la madera, lo que podía fortalecer efectivamente la capacidad de endurecimiento de la bestia come hierro y su vitalidad. Este tipo de ingrediente proporcionaba más nutrición que el bambú de hierro. Típicamente, solo las bestias come hierro de rango trascendente lo comerían como su alimento principal. De lo contrario, sería muy fácil que estuviera sobrealimentado. Aunque ese era el caso, Shiyu consideró el gasto de su bestia come hierro, sintió que no era un problema para ella consumir toda esta nutrición. Después de todo, su apetito era varias veces el de una bestia come hierro ordinaria. En cuanto al gusano de seda verde, de todos modos crecía rápidamente. No le faltaba la nutrición necesaria para la actualización ocasional del índice de habilidades, así que Shiyu no gastó demasiado en él. Lo que él comía era lo que comía el gusano de seda verde, esto era una restricción. Una restricción con la que ni siquiera 11 tenía que lidiar. Más adelante, Shiyu incluso planeaba ver si había suplementos de nivel superior. Después de todo, su cuerpo estaba a punto de desarrollar resistencia a la cápsula refrescante. Además, el nivel de la cápsula no era realmente alto, pronto sería rico. Shiyu también planeaba tratarse mejor. Solo si él estaba bien, sus mascotas podrían estar bien. Sin embargo, considerando que las cápsulas en casa aún no se habían terminado, Shiyu finalmente decidió usarlas todas antes de buscar nuevos sustitutos. Después de derrochar dinero a su gusto, Shiyu regresó a casa sintiéndose renovado. Como de costumbre, 11 arrastró al gusano de seda verde para hacer el entrenamiento diario. En cuanto al propio Shiyu, aparte de la meditación, también podía tumbarse en el patio y usar su teléfono móvil para aprender. Después de navegar un rato, como Shiyu se había registrado con su identidad de domador de bestias, de repente recibió una notificación de mensaje de la Asociación de Domadores de Bestias de Pingchen dirigida a todos los aprendices de domadores de bestias allí. Las ruinas cerca de la ciudad Icefield ya han sido abiertas. Aquellos que deseen explorarlas pueden inscribirse en el entrenamiento de combate de campo de la Asociación de Domadores de Bestias y participar en la evaluación. Aquellos que pasen la evaluación pueden obtener el derecho a explorar. Todo lo que encuentres en las ruinas te pertenecerá. ¿Los derechos de acceso se abren así sin más?
¿No se dice que todos los tesoros en estas ruinas y reinos místicos pertenecen a la persona que los descubre? Con razón esa mujer Luz dijo que hay una oportunidad de entrar incluso sin la identidad de la oficina 11. ¿Cómo es esto un regalo? Parece que solo está reclutando carne de cañón. Ni siquiera sabemos si hay tesoros dentro. Tal vez solo hay monstruos. Shiyu sintió que algo andaba mal. Para obtener acceso, uno tenía que pasar por el entrenamiento de combate de campo organizado por la Asociación de Domadores de Bestias. Por lo que se veía, uno de los requisitos de entrada era tener cierta capacidad de combate. ¿Qué pasaría si no tuviera capacidad de combate real? Ni qué decir tiene, probablemente moriría en las ruinas. Hay cientos de millones de trampas. Justo cuando Shiyu quería buscar más información sobre las ruinas del reino místico, de repente escuchó un gorgoteo desde un lado. Auru, 11 se tambaleó y preguntó cuándo comenzaría la comida. En este momento, el gusano de seda verde estaba tirado en la jaula como un gusano lisiado. Realmente no le quedaba ni un solo hilo. Hoy hay una comida suntuosa. No te preocupes, la traeré enseguida. Shiyu miró la hora. Cielos, era realmente muy tarde. Normalmente, cuando meditaba, los días parecían años y el tiempo pasaba muy lentamente. Ahora, apenas había estado usando su teléfono por un breve momento, y el cielo casi estaba oscuro. Si el teléfono móvil pudiera evolucionar a una forma de vida mecánica, probablemente podría despertar habilidades raciales que podrían controlar el tiempo, como ese programa de televisión Chica Tonta. 11 no era el único que tenía hambre. Shiyu se dio cuenta de que él también sentía un poco de hambre, así que rápidamente fue a preparar la comida. Un momento después. Para 11. Poste de bambú de hierro, brotes de bambú, hojas de bambú y madera de corazón de hierro. Para Shiyu. Bollos al vapor y sopa de huevo con tomate. Para el gusano de seda verde. Hojas de verduras. Los tres comenzaron a comer sus propias comidas. Mientras comían, Shiyu le preguntó a 11. ¿Estás interesado en el entrenamiento de combate de campo? Después de regresar del salón de batalla la última vez, Shiyu ya había pensado en obtener algo de experiencia en combate de campo. En este momento, esta era probablemente la única cosa que podría presionar a 11. Aunque este entrenamiento se decía que era una batalla de campo, la seguridad de todo el proceso seguía garantizada. Después de todo, estaba organizado por la asociación para entrenar a los domadores de bestias locales. Para ser honesto, todavía tenía un poco de miedo de explorar las ruinas del reino místico. Después de todo, ni siquiera sabía lo que estaba pasando dentro. Pero si solo se trataba de entrenamiento de combate de campo, participar en él no parecía ser gran cosa. Primero, podía continuar entrenando sus habilidades de combate y las de 11, y segundo, podía aprovechar esta oportunidad para ver cómo se relacionaba la evaluación con las ruinas del reino místico. ¡Wow! 11 levantó sus brazos. Cargar. 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 Sus ojos brillaban, indicando que, por supuesto, quería participar. El objetivo de un entrenamiento duro era mostrar los resultados. De lo contrario, no tendría sentido. Esa bestia de armadura de hielo y ese grupo de ratas de tierra no le permitieron mostrar todos los resultados del entrenamiento. Lo único que le hacía sentir un poco de presión era el león demonio del viento, pero 11 sabía que definitivamente no podría derrotarlo en un principio. El león demonio del viento era de rango comandante. La presión creada por una criatura de rango comandante seguía siendo muy fuerte para un infante en la etapa de crecimiento como 11. Peor aún, la presión producida por criaturas de rango monarca podía matar directamente a criaturas de bajo nivel. Después de que una mascota alcanzaba el rango de monarca, podía despertar automáticamente su capacidad de disuasión. Por eso la habilidad de disuasión duplicada por Shiyu se conocía como aptitud real. El acto de dominarla no era algo que cualquier criatura pudiera hacer. Dominar esta habilidad especial de un rango monarca por adelantado significaba que uno tenía la actitud de un rey. Un ser con potencial. Entonces participemos y echemos un vistazo, Shiyu asintió. Luego, miró al gusano de seda verde en la jaula y dijo. ¿Tú también? ¿Sí? El gusano de seda verde mostró una expresión confusa e inocente. Que yo sepa, con la información que encontré usando mi teléfono móvil, los criterios de evaluación para la prueba en combate de campo básicamente dependen del tipo de criatura que se derrota o qué recursos raros se han reunido. Por supuesto, dejaré la lucha a 11, pero recolectar cosas se puede hacer con tu seda de gusano, dijo Shiyu sonrió. Por ejemplo, no se molestaría en recoger esas plantas que crecen en un acantilado o esos recursos protegidos por comunidades biológicas. Dárselas al gusano de seda verde sería lo más fácil.
Robar definitivamente sería más eficiente que pelear. Ji. El gusano de seda verde bajó la cabeza y comenzó a comer su última cena. Al día siguiente, Lu Qingyi vino de nuevo. Trajo consigo documentos de identificación que representaban el estatus de Shiyu como miembro de reserva de la oficina 11. Al mismo tiempo, también entregó una tarjeta bancaria con 10 millones de yuan en ahorros a Shiyu. En cuanto a la carta de recomendación del dojo de piedra de bambú, no era nada comparado con los dos primeros. Con este certificado, puedes tener la autoridad para explorar directamente la mayoría de las ruinas. Por ejemplo, puedes entrar directamente a las ruinas de Pingchen con él. En cuanto a las ruinas del dragón de hielo en la montaña nevada, bueno, sugiero que alcances las habilidades de un profesional antes de explorar allí. De lo contrario, incluso si usas un traje a prueba de frío, tu físico definitivamente no podrá soportar esa temperatura. ¿Hay guardaespaldas?, preguntó Shiyu. Puedes solicitar un guardaespaldas para las ruinas del dragón de hielo en la montaña nevada, pero no para esta que activaste. He dicho antes que esta ruina es relativamente especial, así que, desafortunadamente, no puedes, dijo Lu Qingyi y sonrió. Los párpados de Shiyu se crisparon. Entonces, ¿qué está pasando exactamente dentro de esta ruina? Podrías decírmelo directamente. La estatua agrietada todavía estaba esperando que él restaurara la verdad, pero si era demasiado peligroso, no tendría más remedio que hacerlo la próxima vez. No hay daño en decírtelo por adelantado. El predecesor de las ruinas del reino místico es el espacio de domesticación de bestias de un domador de bestias. Lo sabes, ¿verdad? Shiyu asintió. En primer lugar, el espacio en esta ruina es muy inestable. Según un experimento, solo los aprendices de domadores de bestias pueden entrar normalmente. Si el nivel del domador de bestias es demasiado alto, el espacio del domador de bestias en las ruinas tendrá una reacción de rechazo espacial. Por supuesto, también podemos desarrollarlo a la fuerza, pero eso podría causar fácilmente el colapso del espacio. Eso no valdría la pena. Después de todo, lo más valioso es la ruina misma. Lo suponía. De lo contrario, la asociación del distrito de Pingchen no habría estado preparada para dar a un gran número de domadores de bestias acceso a una ruina tan importante, dijo Shiyu. Entonces, esta ruina es una ruina de tipo desafío. Debe haber sido modificada por ese domador de bestias posteriormente. Su propósito era entrenar a los domadores de bestias de nueva generación de su propia tribu. Después de que los domadores de bestias entren, llegarán aleatoriamente a un entorno independiente. Nadie puede encontrarse con nadie. Clones de criaturas elementales aparecerán en el entorno. Solo derrotándolos pueden entrar al siguiente entorno. Es un poco similar a un desafío de nivel. En este momento, en realidad ya hay domadores de bestias de las tropas de domadores de bestias de Pingchen que han entrado para explorar, pero en cuanto a los resultados de batalla, Lu Qingyi negó con la cabeza. La fuerza de los domadores de bestias en Pingchen todavía era demasiado débil. Incluso si las criaturas trascendentes no aparecieran temporalmente en esta ruina, no podrían superarla por completo. Si hubiera algunos aprendices de domadores de bestias de grandes ciudades, definitivamente podrían descubrir el secreto de las ruinas más rápido. Sin embargo, esta ruina apareció en Pingchen después de todo. La prioridad de exploración definitivamente debería pertenecer a Pingchen. Luego, serían los otros distritos y condados de la ciudad Icefield. Al final, todavía sería imposible descifrarla antes de que múltiples ciudades lo intentaran juntas. ¿Es peligroso adentro? Shiyu hizo la pregunta que más le preocupaba. Según las personas que salieron, esas criaturas elementales solo apuntan a derrotar a sus oponentes, no a matarlos. Pero si el retador es demasiado débil, todavía habrá peligro. Espera un momento. Te daré una dirección y un número de invitación. Tu capital inicial de 10 millones puede comprar recursos de cultivo a través de aquí. También obtendrás un cierto descuento. Usa esta ruina y estos 10 millones de yuan razonablemente, y luego ve al dojo de piedra de bambú para aprender durante un período de tiempo. Creo que puedes convertirte en un domador de bestias de nivel profesional muy pronto. En cualquier caso, no prestes atención a las ruinas del dragón de hielo primero. En cambio, usa las ruinas como tu objetivo principal de investigación. Todavía suena un poco peligroso, mi bestia come hierro es solo de nivel 5, y esos domadores de bestias de clanes de élite que son expertos en combate probablemente pueden derrotarla. Es inútil incluso si voy, dijo Shiyu. Si quieres investigar la verdad histórica de la ciudad Icefield, no necesariamente tienes que superarla. Debería haber algunas pistas en cada entorno independiente.
Tu talento para escuchar debería ser muy útil cuando llegue el momento, dijo Lu Qingyi. Después de todo, esta ruina apareció por ti. Por supuesto, aún deberías tener la capacidad más básica para protegerte. Aprender 2 nuevas habilidades con tu bestia come hierro en el dojo de piedra de bambú debería ser suficiente. Todavía es demasiado difícil con solo una habilidad de endurecimiento. De acuerdo, Shiyu asintió. Entonces continúa entrenando por un tiempo. No tenía la intención de entrar directamente con la identidad de miembro de la Oficina 11. Después de todo, no había beneficio en ello. Solo recibiría más atención sin sentido. Como era de esperar, todavía debería participar primero en la evaluación de la Asociación de Domadores de Bestias. Le tranquilizaría más entrar por este canal. Los criterios para pasar esta evaluación deberían significar que uno podría sobrevivir con seguridad en las ruinas. Si ni siquiera podía lograr resultados satisfactorios para esta evaluación, tampoco debería ir a las ruinas. Su vida era más importante. Shiyu lentamente hizo planes para sí mismo. Luego, rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Joder, ¿no dijo que no tocaría ruinas en esta vida? ¿Qué era esa anticipación y emoción? Después de investigar la identidad y antecedentes de Shiyu, la Oficina Estratégica de Investigación de Ruinas Patrias y Seguridad de Respaldo, también conocida como Oficina 11, actualmente tenía una política de libre movimiento hacia Shiyu. Aunque Shiyu era talentoso y tenía un historial limpio, era demasiado mediocre. Incluso Lu Qingyi, quien tenía la menor experiencia en la Oficina 11, tenía el título de doctorado en la Universidad Capital de Dongguan, una de las 9 principales universidades, así que se podía imaginar la posición de Shiyu como el más novato de la organización. Investigar la verdad histórica de la ciudad y Cefiel solo era también un entrenamiento para Shiyu. Usando esto, uno podría ver las manifestaciones posteriores de la habilidad de Shiyu para escuchar los ecos de la historia, su talento para escuchar. En este momento, Lu Qingyi era quien prestaba más atención al crecimiento de Shiyu en la Oficina 11. Después de todo, ella ya había saludado a todos los grandes jefes, asegurándose de que se supiera que ella fue quien descubrió a Shiyu y lo desenterró. Después de que Shiyu se convirtiera en miembro oficial, él tendría que ser su asistente primero. No podían arrebatárselo. Espero que puedas pasar la evaluación vocacional en medio año. Después de abandonar nuevamente la casa de Shiyu, Lu Qingyi tuvo algunos pensamientos. Como alguien con cierto nivel de experiencia, naturalmente no quería que Shiyu esperara a la evaluación vocacional que ocurriría entonces. Eso solo sería el estándar para domadores de bestias ordinarios como Chen Kai. Ahora, ella había proporcionado a Shiyu una enorme cantidad de capital inicial y también lo había ayudado a conseguir una oportunidad de aprendizaje en el dojo de piedra de bambú. Su objetivo era permitir que Shiyu alcanzara la siguiente evaluación vocacional. Después de convertirse en un domador de bestias profesional, uno sería considerado haber dado un paso dentro de la verdadera puerta del mundo de los domadores de bestias. Cada paso era largo, y nunca había suficiente tiempo. Cada paso que daba un domador de bestias era una carrera contra el tiempo. Suspiró. En este momento, en el patio, Shiyu no pudo evitar suspirar mientras veía a Lu Qingyi marcharse. Con la señorita Rika ausente, solo podían confiar en ellos mismos para trabajar duro. Shiyu sacó su identificación negra de la Oficina 11 y suspiró mientras miraba su apuesto retrato. La Oficina 11 era aproximadamente equivalente a la fuerza final y carta de triunfo de la nación Donghua cuando se enfrentaba a varias ruinas. Su estatus era muy alto. En su vida anterior, el campo arqueológico podría no haber sido gran cosa, pero muchas ruinas aquí estaban relacionadas con varios tótems guardianes y criaturas míticas. Había muchos secretos involucrados. Se podría decir que descifrar ruinas era el camino más crítico para que los domadores de bestias alcanzaran el dominio mítico. Por lo tanto, como el grupo de personas más élite en el mundo de la arqueología, no era extraño que la Oficina 11 tuviera un domador de bestias de rango legendario sirviendo como guardaespaldas. Suspiró. Shiyu suspiró 2 veces. Aunque fue lo suficientemente desafortunado como para entrar nuevamente en el campo de la arqueología, había ingresado a una organización de tan alto nivel en solo unos pocos meses aquí. Como era de esperar de ti, Shiyu. De hecho, después de cambiar de mundo, sigues siendo tan sobresaliente. ¿Puede este certificado permitirme entrar en la mayoría de las ruinas? Al mismo tiempo, podría solicitar un guardaespaldas de la Oficina 11 con este certificado para explorar ruinas. Shiyu de repente sintió que el certificado era un poco pesado. Era conveniente, pero equivalía a una caja de Pandora.
Si lo usaba, definitivamente significaría que estaba cortejando a la muerte nuevamente. Lo guardaré por ahora. Después de guardar los documentos, ya era mediodía. Shiyu tenía que preparar comida para Once y el gusano de seda nuevamente. Durante este proceso, Once rugió al cielo en el patio, asustando al gusano de seda verde. Me has dado un susto, maldita sea. También le dio un susto a Shiyu. Pero debido a su conexión mental con Once, más o menos sabía lo que estaba pasando. El nivel de crecimiento de Once aumentó nuevamente, alcanzando el nivel 6 de despertar. Hoy era 25 de julio de 177, y se había unido a la oficina 11 el 4 de julio de 177. Habían pasado solo un poco más de 20 días, pero ya había avanzado 3 niveles. Esta velocidad definitivamente haría llorar a muchos domadores de bestias. En circunstancias normales, incluso si Once podía comer mucho y hacía mucho entrenamiento, esta velocidad de crecimiento seguiría siendo poco científica. La razón por la que podía crecer tan rápido estaba principalmente relacionada con la enseñanza del libro de habilidades. El aumento en la competencia de la habilidad conduciría al crecimiento de la mascota en sí. Esta era la razón por la que el crecimiento de Once era tan rápido. También se podía entender de esta manera, la fuerza física y la energía consumidas por Shiyu se habían convertido en la nutrición necesaria para el crecimiento de su mascota durante el proceso de enseñanza. Shiyu llevaba una palangana de metal y salió. Miró a Once, que le saludaba emocionado, y calculó. Tu altura es casi de 1 metro. La pequeña bestia come hierro asintió confundida. El tamaño actual de la pequeña bestia come hierro era mucho más grande que cuando la trajeron por primera vez de la base de cría de bambú de hierro. Sin embargo, también era normal. Actualmente, estaba en su fase de crecimiento más rápida. Felicidades, comamos primero, dijo Shiyu con una sonrisa. Rápidamente preparó comida para Once y el gusano de seda verde. Luego, tomó su teléfono móvil y revisó la situación de las dos mascotas. Especie. Bestia come hierro. Nivel de crecimiento. Nivel 6 de despertar especie. Gusano de seda verde. Nivel de crecimiento. Nivel 4 de despertar. Uno estaba en el nivel 6, mientras que el otro estaba en el nivel 4. Sin embargo, no podía tratarlos como mascotas normales de este nivel. Después de todo, su competencia en habilidades excedía con creces a otras mascotas del mismo nivel. Si se inscribiera en la evaluación de combate en el campo organizada por la Asociación de Domadores de Bestias, Shiyu sentía mucha curiosidad por ver qué tipo de resultados de evaluación podría obtener con estos dos pequeños. Esa tarde, Shiyu fue de nuevo a la Asociación de Domadores de Bestias en Pingchen. Esta vez, vino abiertamente. Por supuesto, esta vez vino aquí para inscribirse en la evaluación de combate en el campo organizada por la Asociación de Domadores de Bestias en Pingchen. Esto es ridículo. ¿Por qué hay tanta gente? Sin embargo, después de llegar aquí, el cuero cabelludo de Shiyu inmediatamente se entumecía. Había tanta gente que era ridículo. Parecía que, todos estaban aquí para inscribirse en la evaluación de combate en el campo. La aparición de ruinas del reino místico en Pingchen ya no era un secreto, y la mayoría de los domadores de bestias sabían lo que representaban las ruinas. Representaban oportunidades y riqueza. Esta vez, la Asociación de Domadores de Bestias anunció que todas las ganancias del reino místico pertenecerían al individuo. Esto hizo directamente que aquellos domadores de bestias cuyas familias eran tan pobres como solía ser él se volvieran locos. Una apuesta era una oportunidad para cambiar el destino. Parece que un lote de domadores de bestias sin potencial será eliminado de la evaluación de combate en el campo organizada por la asociación. Luego, los domadores de bestias con potencial serán enviados más adentro en las ruinas para entrenar. De esta manera, después de un período de tiempo, aparecerá otro lote de domadores de bestias calificados para desafiar la evaluación vocacional en Pingchen. En cierto sentido, solo la noticia de la aparición de las ruinas había movilizado completamente el entusiasmo de los aprendices de domadores de bestias de Pingchen. En el pasado, no había habido tanta gente inscribiéndose para el entrenamiento en la naturaleza. Después de un tiempo, finalmente llegó el momento. Había 3 lugares de entrenamiento de combate en Pingchen. La designación del lugar sería según la situación del domador de bestias. Definitivamente había sitios simples y difíciles en las 3 ubicaciones. Shiyu calculó que a su nivel, definitivamente no obtendría los lugares más difíciles. Hola, la ubicación de tu evaluación es el monte Tianman. La evaluación se lleva a cabo durante un total de 3 días. El tiempo comienza el 28 de julio, que es dentro de 3 días, y termina el 30.
Por favor, llegue a la base de entrenamiento en el monte Tianman antes de las 9 a.m. del día 28. Si llegas tarde, se considera que has renunciado voluntariamente. La tarifa de inscripción no será reembolsada. La señorita en la recepción añadió dulcemente. En cuanto a los detalles, por favor ve al salón para echar un vistazo. Gracias, dijo Shiyu mientras se volteó y se fue. La tarifa de inscripción para una evaluación era de 10.000 yuan. En realidad, no era caro. Ya se consideraba barato. Después de todo, en cada lugar de entrenamiento, había domadores de bestias de alto nivel de la Asociación de Domadores de Bestias que habían eliminado los factores de riesgo por adelantado. También tenían equipos de seguridad profesionales que eran responsables de la seguridad de los aprendices durante todo el proceso. Para que pudieran ganar más experiencia, la Asociación de Domadores de Bestias también transferiría un gran número de mascotas que no eran locales para ser colocadas en él para que los aprendices ampliaran sus horizontes. Aparte de eso, los recursos raros en el lugar de entrenamiento también habían sido controlados en su totalidad. Los expertos podían obtenerlos libremente. Después de que salieran, se dividirían en una cierta proporción con la Asociación de Domadores de Bestias. Por lo tanto, siempre y cuando el domador de bestias que estaba entrenando no se excediera, con un poco de habilidad, esta tarifa de inscripción podría recuperarse, y los más fuertes incluso podrían ganar dinero. El objetivo de Shiyu esta vez no era ganar sino no perder. Luego, Shiyu echó un vistazo a las cosas a tener en cuenta en el salón de inscripción. En realidad, no había mucho a lo que prestar atención. Solo se les recordaba a los aprendices que necesitaban traer algunas necesidades por su cuenta. Después de prestar un poco de atención, Shiyu regresó a casa. Aún quedaban 3 días para la llamada evaluación de combate en el campo. Shiyu planeaba simplemente pasarla normalmente. No había necesidad de entrenar desesperadamente en el último minuto, o de lo contrario afectaría la condición de su mascota. Su objetivo era solo entrenar la capacidad de combate de 11 para que su capacidad de combate y nivel de crecimiento no estuvieran desincronizados. También quería ver si podía replicar algunas habilidades raras en lugar de solo capacidades de combate. Si hubiera querido ir a matar a diestro y siniestro, no habría tenido tanta prisa para inscribirse. Después de desarrollarse de manera estable durante medio año con 10 millones de yuan, lo habría tenido todo listo. 3 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Estos 3 días pasaron, de hecho, con normalidad. 11 y el gusano de seda verde todavía tenían el entrenamiento y la comida habituales. Shiyu, por otro lado, pasó sus días meditando y jugando con su teléfono móvil. Lo único que vale la pena mencionar fue que durante este periodo, Shiyu usó el libro de habilidades 3 veces más. Enseñó seda de gusano 2 veces y endurecimiento 1 vez. De esta manera, incluida la vez anterior, a 11 probablemente se le enseñó 2 veces más por el índice de habilidades además de su habilidad de endurecimiento ya de nivel experto. Por otro lado, al gusano de seda verde se le enseñó 2 veces por el índice de habilidades sobre la base de la seda de gusano de nivel experto que ya tenía. Solo fueron 2 veces adicionales, por lo que su competencia en habilidades naturalmente aún no estaba al nivel perfeccionado. En cuanto a su pequeña cantidad de entrenamiento diario, la brecha de experiencia relativamente grande lo hacía naturalmente insuficiente. Después de esto, Shiyu estaba pensando en un problema matemático. Cuando a una mascota que no tenía ninguna base para una habilidad se le enseñaba con el índice de habilidades 1 vez, estaría en el nivel inicial. Enseñarle 2 veces equivalía al nivel competente, y enseñarle 4 veces era nivel experto. Entonces, ¿cuántas veces tenía que enseñarle para que estuviera en el nivel perfeccionado? ¿8 o 16 veces? Esta pregunta es demasiado difícil. No puedo resolverla. Shiyu dejó de esforzarse. Sería mejor esperar y verificarlo personalmente. Esa mañana, Shiyu se despertó muy temprano. Ahora que era rico, decidió usar un taxi por una vez. Cuando llegó a la calle debajo de la base de entrenamiento del monte Tianman, descubrió un gran número de domadores de bestias reunidos en la entrada. Básicamente tenían alrededor de 20 años. Shiyu. Cuando Shiyu llegó, escuchó a alguien llamándolo. Miró a su alrededor e inmediatamente vio a un chico con ojeras oscuras que parecía una bestia come hierro. Como esperaba, tú también estás aquí, dijo Chen Kai, el mejor estudiante de su clase. Sabía que no te perderías esto. Shiyu. No, ¿qué pasa con tus ojeras? No me digas que realmente comiste suplementos como si fueran caramelos cuando volviste. ¿Por qué estás tú también aquí? Shiyu levantó las cejas y miró a Chen Kai. Este chico era tan débil.
La bestia de armadura de hielo ni siquiera pudo resistir el ataque de 11 anteriormente. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Qué tiene de malo que yo esté aquí? No soy solo yo. La mayoría de los estudiantes de nuestra clase están aquí. Los profesores son bastante alentadores. ¿Sabías que después de que nos fuimos ese día, esa estatua de piedra en el jardín explotó esa noche? ¡Qué emocionante! Sí, recuerdo lo emocionante que fue. Shiyu se rascó la mejilla. ¿Qué más podía decir? No podía decir que él fue quien causó la explosión, ¿verdad? Incluso esas ruinas del reino místico habían aparecido por hablar él con la estatua. Por cierto, tu método de entrenamiento es bastante útil. Mi bestia de armadura de hielo ya está en nivel 7. Chen Kai agradeció a Shiyu. Había trabajado duro antes de darse cuenta del gran potencial que tenían él y su bestia de armadura de hielo. Hacía tiempo que quería agradecer a Shiyu. Había tenido el presentimiento de que Shiyu definitivamente vendría a esta evaluación, así que había prestado atención a su entorno con anticipación. No esperaba encontrarse realmente con él. En resumen, esta semana había sido muy satisfactoria. Te aconsejo que te controles. El rostro de Shiyu mostraba bastante inexpresividad. Tu historia se ha difundido por toda la farmacia en Pingcheng. Basta. No quería ser el culpable de la destrucción de la juventud del país. Sí, tengo control. Chen Kai miró al cielo. En resumen, la evaluación esta vez dependería de su desempeño. Para encontrar a Shiyu, Chen Kai deliberadamente no siguió a los estudiantes que vinieron a participar en el entrenamiento antes. En el camino hacia la base de entrenamiento con Shiyu, Chen Kai dijo: escuché que hay 100 solicitantes en cada grupo para un lugar de entrenamiento. El profesor Zhang reveló que solo aquellos que se clasifiquen en los primeros 20 de cada base de entrenamiento pueden entrar en las ruinas. Para ser honesto, estoy un poco inseguro. ¿Un quinto? Eso no es bajo. Shiyu caminaba a su lado y dijo: no te preocupes, eres un estudiante excelente. Si fuera una bestia de armadura de hielo de nivel 6, podría ser difícil, pero Shiyu no esperaba que Chen Kai realmente avanzara usando todas esas cápsulas refrescantes. El entorno actual era demasiado complicado. Chen Kai se sonrojó. Hijo de peta. Después de todo, ya se había dado cuenta entonces de que era un estudiante de mierda entre los mejores. Después de presenciar la fuerza de Shiyu, sabía que solo podía ser impresionante en la escuela. No podía compararse con los domadores de bestias de fuera. Sin embargo, aunque dijo que no estaba seguro, Chen Kai todavía tenía un poco de confianza. Aunque su bestia de armadura de hielo solo era de nivel 7, su fuerza no era débil. El nivel de crecimiento de la bestia come hierro de Shiyu era incluso más bajo, ¿no? Pero su fuerza era igualmente ridícula. El nivel de crecimiento de una mascota en la etapa de despertar no significaba nada en absoluto. Un gusano de seda verde de nivel 10, sin ningún entrenamiento, podría no ser tan fuerte como un perro. Este nivel de crecimiento era lo sumo una referencia. La prueba de poder de batalla seguía siendo las diversas condiciones de entrenamiento del domador de bestias sobre las mascotas. De lo contrario, no habría necesidad de organizar ninguna evaluación de combate. Todos podrían simplemente competir por niveles. Por cierto, ¿has participado antes en eventos similares? Preguntó de nuevo Shiyu. La escuela lo organizó una vez, pero la escala definitivamente no era comparable a esta vez. Chen Kai negó con la cabeza y preguntó: ¿y tú? Primera vez. Es cierto. Eres de la especialización en alimentación. Definitivamente no habrías participado antes. Shiyu asintió. Después de la transmigración, esta era de hecho su primera vez viniendo a un lugar relativamente peligroso. En este momento, incluso sus células no podían evitar sentirse emocionadas. Suspiró: sin duda soy una persona inquieta. Un momento después, los dos llegaron al área interna de la base de entrenamiento. En este momento, ya habían llegado más de 50 domadores de bestias. Actualmente, estos aprendices de entrenadores de bestias con mochilas estaban hablando en grupos de 2 o 3. En la distancia, 5 domadores de bestias con ropa de camuflaje verde estaban hablando entre ellos. Parecían ser las personas a cargo de este entrenamiento. Los alrededores se volvieron cada vez más ruidosos. 11, que dormía profundamente en el espacio de domesticación de bestias y se preparaba para una gran batalla, todavía estaba bien. No podía sentir nada, pero el gusano de seda verde en la mochila de Shiyu inconscientemente se despertó de su sueño y rápidamente respiró a través de la abertura de la mochila. ¿Están aquí las dos chicas de antes? Shiyu miró a su alrededor y preguntó a Chen Kai. Chen Kai dijo:
Esa Yu Ying tenía algunas ideas, pero fue disuadida por sus padres. En cuanto a Zhuang Yue, ya es difícil para su bestia come hierro atrapar una rata, y mucho menos participar en el entrenamiento. Los que se atrevían a inscribirse para participar en el entrenamiento en la naturaleza eran realmente considerados guerreros valientes. Después de todo, este entrenamiento no estaba completamente libre de peligro. Por lo tanto, mirando alrededor, no había muchas estudiantes femeninas. Después de todo, incluso si no incluían criaturas peligrosas, los animales ordinarios como bichos y serpientes ya podían persuadir a una gran cantidad de personas a marcharse. Chen Kai, ven aquí. ¿Qué estás haciendo ahí? Justo cuando Chen Kai terminó de hablar, unas personas de repente lo llamaron desde lejos. Chen Kai rápidamente le dijo a Shiyu. Mi compañero de clase. Iré primero. Nos vemos luego. Claro, asintió Shiyu. Entonces, Chen Kai trotó hacia allá. Shiyu siguió mirando a su alrededor. Principalmente observó al grupo de domadores de bestias con ropa de camuflaje y sintió curiosidad por sus identidades. ¿Eran los domadores de bestias contratados por la empresa de seguridad o las tropas de bestias? Los primeros eran solo trabajadores, mientras que los segundos eran más como soldados en la tierra. De hecho, para las personas ordinarias con familias de escasos recursos que querían convertirse en domadores de bestias, unirse al cuerpo de domadores de bestias de la Asociación de Domadores de Bestias también era una buena opción. Después de pasar la evaluación en todos los aspectos y entrar en los campos de entrenamiento para nuevos reclutas, los oficiales distribuirían los cachorros todos juntos y luego prepararían a los domadores de bestias y sus mascotas para el cultivo. Durante este periodo, todos los costos eran proporcionados por la asociación. Después de que terminara el entrenamiento, también podían ser asignados trabajos por los oficiales, como vigilar las murallas de la ciudad en varios lugares o limpiar la naturaleza. Este método tenía ventajas y desventajas. La ventaja era que podía cumplir los sueños de las personas que de otra manera no podrían convertirse en domadores de bestias, pero la desventaja era que podrían perder algo de libertad. Era su primer deber obedecer órdenes, y las mascotas no les pertenecían completamente. Su predecesor también había considerado este camino en aquel entonces, pero era muy difícil para las personas ordinarias soportar un entrenamiento tan duro, así que al final, el Shiyu original había renunciado. Bip. Silencio. Mientras Shiyu observaba sus alrededores, en la distancia, un hombre de mediana edad con cara cuadrada sacó un silbato y sopló con fuerza. El fuerte sonido inmediatamente atrajo la atención de todos los domadores de bestias presentes. Se acabó el tiempo. Todos los presentes, mantengan silencio. Fórmense inmediatamente de manera ordenada para firmar el aviso de seguridad. Durante este proceso, escúchenme explicar las cosas a tener en cuenta en esta evaluación. En primer lugar, soy la persona a cargo general de la evaluación en este momento. Yo, Zhou Wansan, estaré a cargo de su evaluación. También hay otros 4 domadores de bestias profesionales y un grupo de personal de seguridad. No diré más tonterías. A continuación, después de que hayan firmado el formulario sobre asumir la responsabilidad de su propia seguridad, les daremos a cada uno un índice de monstruos. Hay una gran cantidad de bestias feroces y recursos raros en el monte Tianman. Todos sus tipos están registrados en este folleto ilustrado, y tienen puntos correspondientes. Cazar bestias feroces y recolectar recursos raros es la forma en que obtendrán puntos y aumentarán su clasificación en la evaluación. Además, antes de entrar, emitiremos un dispositivo de seguimiento de ubicación. Hay una gran cantidad de sitios seguros que hemos establecido dentro del monte Tianman para ustedes. El personal de seguridad estará estacionado allí. Si encuentran algún peligro y quieren abandonar la evaluación, pueden elegir pedir ayuda. Al mismo tiempo, sus botines también pueden ser transferidos a los guardias de seguridad en un sitio seguro a mitad de camino. Ellos se encargarán de registrar sus resultados. Lo que necesitan hacer es obtener tantos puntos como sea posible dentro de 3 días. Al final, los domadores de bestias clasificados en los primeros 20 pueden obtener el derecho a entrar en las ruinas. Este instructor llamado Zhou Wansan había gritado a todo pulmón para que cada domador de bestias pudiera escuchar los puntos importantes con claridad. Detrás de él, los otros 4 instructores profesionales sonrieron mientras evaluaban a este grupo de novatos, recordando la escena de su primera experiencia. La edad promedio no es tan alta. Bastantes de ellos parecen gorditos. ¿Eso realmente está bien? Suspiro, yo también quiero volver al nivel de aprendiz. Esta ruina está tan jodida.
Los domadores de bestias de alto nivel en realidad no pueden entrar. Los instructores maldijeron. De lo contrario, ¿por qué este grupo de novatos mimados obtendría una oportunidad tan buena? Basta de tonterías. No se relajen. Hagamos bien nuestro trabajo. No dejemos que ocurra ninguna baja durante este entrenamiento. Los 5 domadores de bestias profesionales, junto con un grupo de personal de seguridad y técnicos, estaban todos a cargo de esta evaluación. Mientras evaluaban este grupo de candidatos, Shiyu ya había firmado el formulario sobre asumir la responsabilidad de su propia seguridad. También recibió un dispositivo de llamada de posicionamiento similar a un reloj de pulsera y un álbum de fotos. La función del reloj era muy simple. Shiyu se lo puso casualmente después de entenderlo un poco, pero su enfoque estaba en el índice de monstruos. Shiyu abrió la primera página del folleto. En realidad registraba a su viejo amigo, la rata de tierra. Cazar esta cosa podía ganar 20 puntos. Continuó hojeándolo. Parecía que la menor cantidad de puntos que se podían dar era de 20 puntos. Este ratón de tierra realmente no tenía mucho respeto. Pero también era cierto. Aparte del ratón de tierra, las otras criaturas como las serpientes de corona roja, la gran mantis de hoja, la hierba devoradora de hombres y los monstruos de espinas solo daban unos pocos puntos más de caza, pero sus nombres sonaban como si no fueran para tomarse a la ligera. Mientras Shiyu hojeaba las últimas páginas del catálogo de bestias feroces, descubrió que las bestias feroces que aparecían se volvían cada vez más ridículas. Nombre: Titón loca. Atributo: agua. Nivel de crecimiento: despertar de nivel 10, nivel de raza. Trascendente de nivel medio, habilidades de raza. Berserk, cola torrencial. Introducción. El lago de agua verde y el pequeño lago Man están ubicados en el mapa. Hay 2 de ellos. Es extremadamente peligroso. No se recomienda cazar. Puntos. 4000. Shiyu. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Estos tipos no recomendaban cazarlos, pero aún así les asignaban 4,000 puntos. Eso equivalía a 200 ratones de tierra. Aunque se quejaba, Shiyu naturalmente entendió que no se recomendaba para los domadores de bestias débiles cazar. Estaba especialmente etiquetado como presa preparada para aquellos domadores de bestias que confiaban en sus habilidades. Shiyu continuó hojeando unas páginas más y descubrió que había varias presas tipo jefe como la pitón loca marcadas en el libro. Para ser honesto, la habilidad de transformación berserk de esa pitón loca era bastante buena. Después de usarla, podía aumentar su fuerza y velocidad completamente. La desventaja era que perdería la cordura. Pero si pudiera aumentar el dominio al nivel perfecto, debería poder superar las deficiencias, ¿verdad? ¿Una bestia come hierro berserker? La base de entrenamiento realmente era un lugar diferente. Tal habilidad no se podía encontrar en las granjas cercanas a la ciudad Icefield. ¿Eh? Shiyu, que todavía estaba leyendo el folleto, de repente se detuvo. Vio una criatura extraña. Nombre: limo eléctrico. Atributo: trueno. Nivel de crecimiento: despertar de nivel 10, nivel de raza. Trascendente de nivel medio, habilidades de raza. Multiplicación, electricidad. Introducción: la cordillera magnética está en el mapa. Hay 3 de ellos, y son extremadamente peligrosos. No se recomienda cazar. Puntos. 4000. Limo. Shiyu sintió que la base de entrenamiento realmente sabía cómo jugar. Era igual que como las bestias come hierro eran criaturas únicas de Dongwan. Los limos eran criaturas únicas de otros países, pero no había ninguno en Dongwan. Con el fin de ampliar los horizontes de los domadores de bestias, la base de entrenamiento incluso había capturado esta cosa para ser un jefe. Espera, esta multiplicación. Shiyu de repente se sintió atraído por la habilidad del limo nuevamente. Si recordaba correctamente, esta multiplicación era una habilidad que podía permitir a la criatura controlar su tamaño a voluntad. Podía encogerse o expandirse. En el estado encogido, podía maximizar la preservación de la condición física y aumentar la velocidad de recuperación física. El estado ampliado era un estado de consumo extremo de energía, sacrificando velocidad a cambio de mayor fuerza. Esta habilidad parece ser muy adecuada para 11. Me pregunto si podré aprenderla. El tamaño de la bestia come hierro seguía siendo demasiado pequeño. Solo medía 2 metros incluso cuando alcanzaba la edad adulta. Estaba bien por ahora, pero si se enfrentaba a esas bestias enormes que medían decenas de metros de altura en cada momento en el futuro, era un poco demasiado pequeño.
Por otro lado, si pudiera aprender esta multiplicación, Shiyu podía imaginar fácilmente la escena de una enorme bestia come hierro desgarrando a un enorme dragón con sus manos desnudas. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, sería otra escena de un pequeño cachorro de bestia come hierro panda siendo sostenido en su mano. Esta habilidad era equivalente a darle a una mascota 3 formas. Es decir, el estado encogido para preservar la condición física y acelerar la recuperación de energía, el estado normal para fuerza y velocidad, y la transformación enorme para el aumento extremo de fuerza. Quiero esta habilidad de multiplicación. Los limos eran criaturas similares al barro que podían hacerse más grandes y más pequeñas, por lo que solo los limos solían tener habilidades de multiplicación. Había muy pocas criaturas trascendentes que hubieran dominado la habilidad de multiplicación, por lo que era muy difícil encontrarlas. Por lo tanto, Shiyu no tenía intención de dejar escapar a un limo si lograba encontrar uno. Incluso un mono como San Wukong podía aprender esa habilidad de encarnación legal del cielo y la tierra y convertirse en un mono gigante, así que no es tampoco científico que su panda aprenda multiplicación. En resumen, esta era una habilidad universal. Todas las mascotas eran adecuadas para aprenderla. No era una pérdida conservarla. Escuchen todos. Después de buscar durante mucho tiempo una habilidad adecuada para obtener, Shiyu finalmente sintió que no podía perderse esta. En ese momento, el domador de bestias profesional, Zhou Wansan, que estaba a cargo del entrenamiento, gritó de repente. El entrenamiento comenzará oficialmente en media hora. En esta media hora, todavía pueden ir a la tienda junto a la base de entrenamiento para reponer su comida y medicinas. Pero después de entrar al monte Tianman, excepto por algunas circunstancias especiales, no podrán salir nuevamente durante 3 días. De todos modos, cada uno solo tenía una mochila. Cuántos objetos podían almacenar dependería de la organización de cada candidato. Shiyu había preparado naturalmente los artículos básicos, pero no durarían más de 3 días. Todavía tendría que encontrar comida adicional después de entrar al monte Tianman. Al mismo tiempo, también había preparado un saco de dormir y traído al gusano de seda verde. En este momento, Shiyu comenzó a sentirse impotente. Si tan solo el espacio de domesticación de bestias pudiera almacenar otras cosas, era tan problemático no tener equipo espacial. Hablando de eso, ¿existía almacenamiento espacial en este mundo? Esta era una pregunta que valía la pena considerar. Si existía, tendría que conseguir uno en el futuro. Los chicos tenemos que conseguir lo que queremos. JPG. Además, esas ruinas del reino místico en Pingchen parecían un gran almacenamiento espacial. Incluso podía contener cosas no vivientes. Shiyu se sumió en un profundo pensamiento. Shiyu. Justo cuando Shiyu se preguntaba si las ruinas del reino místico también podrían pertenecerle, Chen Kai de repente se acercó. ¿Quieres formar un equipo? Preguntó Chen Kai inmediatamente. Nuestra clase planea formar un equipo para cazar la pitón loca. Mi bestia de armadura de hielo puede hacer control. ¿Hay alguien en la clase con una mascota de elemento trueno que puede hacer explotar peces en un lago? Shiyu preguntó. ¿También pueden formar equipos esta vez? ¿Cómo dividimos el botín? Chen Kai dijo. De todos modos, el examinador no dijo que no. Debería ser posible. ¿Los lagos alrededor de la pitón loca no tienen también recursos raros? Debería ser suficiente. Shiyu negó con la cabeza y dijo. No, ustedes adelante. Yo tengo otros objetivos. Sentía que seguir a estos chicos podría no ser tan eficiente como ir solo, y también sería inconveniente. Ah, entiendo. Está bien. Aunque Chen Kai quería formar equipo con Shiyu, no pudo evitar sentir pena ya que él y sus compañeros de clase ya habían acordado actuar juntos. Con respecto a si los candidatos podían formar equipos o no, realmente no había reglas claras en la base de entrenamiento. Sin embargo, la única similitud era que tanto los lobos solitarios como algunos equipos pequeños tenían sus ojos puestos en los pocos pequeños jefes cuyo nivel de crecimiento estaba por encima del nivel 9 y eran pocos en número. Si derribaba a uno de ellos, quizás estaría entre los 20 primeros. A continuación, Shiyu fue a la tienda a comprar un guante aislante. Poco después, regresó. Todavía era temprano para partir, así que Shiyu simplemente continuó leyendo el índice de monstruos en el lugar. Solo había ojeado la sección de bestias feroces y aún no había mirado la sección de recursos. Recolectar recursos también daba puntos. En general, era similar a las evaluaciones de años anteriores. Bueno, aparte de las bestias feroces y los recursos, había también 2 páginas más. ¿Has aprendido una técnica de supervivencia diaria? El tiempo pasó muy rápido.
En un abrir y cerrar de ojos, pasó media hora. La persona a cargo del entrenamiento reunió a todos nuevamente. Actualmente, son las 10 de la mañana. Todos, partan inmediatamente. Son libres de subir la montaña desde las 4 entradas. Había un bloqueo alrededor del monte Tianman, con solo 4 entradas y salidas en el área. Los entornos de las diferentes entradas y salidas serían diferentes. Todos los domadores de bestias presentes habían estudiado el mapa cuidadosamente. También tenían objetivos de caza en mente, por lo que también tenían alguna idea de cuál deberían elegir. Por lo tanto, tan pronto como Zhou Wanshan terminó de hablar, los 100 domadores de bestias se dispersaron inmediatamente. Al mismo tiempo, cierto número de pájaros mecánicos del tamaño de gorriones comenzaron a despegar desde la base de entrenamiento y las áreas seguras en la montaña. Comenzaron a dar vueltas sobre el monte Tianman. Raza. Pájaro mecánico. Atributo. Maquinaria. Nivel de raza. Trascendente de nivel bajo habilidades de raza. Almacenamiento de imágenes, aceleración notas. Vida mecánica artificial que se utiliza para rastrear, investigar y monitorear. Después de que el pájaro mecánico despegó, la situación en varios lugares del monte Tianman comenzó a aparecer claramente en las pantallas grandes en la sala de monitoreo y varias salas de monitoreo en la base de entrenamiento. Especialmente esas bestias feroces con niveles de crecimiento más altos, todas eran objetivos importantes para el monitoreo. Esto no solo era para garantizar la seguridad de los aprendices, sino también para ver su desempeño más directamente. El proceso de visualización era también uno de los pocos placeres que tenían estos examinadores. ¿No sería demasiado aburrido esperar directamente los resultados de la evaluación? Al pie del monte Tianman, en cierto punto intermedio, estaba la entrada del área de la montaña magnética. Shiyu y unos 20 entrenadores de bestias eligieron entrar desde allí. En cuanto a Chen Kai y los demás, entraron desde otra dirección y se prepararon para formar un equipo para cazar la pitón loca. 11. Sal. El área más externa del monte Tianman debía haber sido limpiada. Básicamente no había bestias feroces merodeando por los alrededores, por lo que la mayoría de los domadores de bestias optaron por convocar a sus mascotas aquí y tenerlas como protección. Era lo mismo para Shiyu. Lo había visto antes. Había muchas plantas espirituales raras en esta montaña. No había necesidad de temer que Once agotara su fuerza física. Podía dejar que Once comiera mientras caminaba, por lo que debería poder mantener el consumo físico básico. ¿Eh? En este momento, después de salir del espacio de domesticación de bestias, Once miró a su alrededor confundido. ¿Era este el lugar? ¿Dónde estaban los oponentes? ¿Dónde estaban los oponentes? Te llevaré a encontrarlos. Shiyu todavía tenía mucha confianza en la fuerza de la pequeña bestia come hierro. Las bestias feroces aquí podían considerarse criaturas salvajes que no habían sido entrenadas. La mayor parte de su poder de batalla podría ser un poco inferior al de las mascotas cuidadosamente cultivadas por los domadores de bestias. Aunque su pequeña bestia comedora de metal solo era de nivel 6, con su supervisión de nivel competente, curación de alta velocidad y endurecimiento de nivel competente, su poder de batalla debería estar en la cima de la cadena alimentaria. Siempre y cuando no se encontraran con un grupo de bestias feroces, serían invencibles. Once saludó con la mano y siguió al lado de Shiyu. Shiyu añadió. Por cierto, presta atención a tu entorno. A diferencia de su visión, el sentido del olfato de la bestia come hierro era muy bueno. Sin embargo, Once tenía ambos. Con esta garantía, básicamente podían relajarse y no encontrar ningún peligro repentino. Ahora, era el momento de entrenar a Once en esta área. El objetivo final era el limo eléctrico del área de la montaña magnética. Después de la invocación de la mascota, el siguiente objetivo de Shiyu fue muy claro mientras avanzaba hacia la montaña. Echó un vistazo al mapa en el folleto. Para llegar a su destino, primero tendría que pasar por el bosque del jabalí. Una bestia feroz llamada jabalí de espinas largas vivía en este bosque. Tenía una fuerza extraordinaria y lucía feroz. Sus colmillos eran afilados. Su piel era gruesa, y estaba cubierto de espinas que podían defenderse de ataques como un erizo. Era una criatura trascendente de nivel medio que haría llorar de miedo a un niño, pero su carne era fresca y jugosa. Shiyu seguía siendo joven de corazón. Las lágrimas fluyeron involuntariamente por las comisuras de su boca. Según el libro, el nivel de crecimiento promedio del jabalí de espinas largas en el bosque del jabalí estaba en el 6º nivel de despertar. Eran considerados la columna vertebral del segmento de entrenamiento. Los jabalíes de espinas largas probablemente no eran criaturas con las que se debiera jugar.
Su poder de batalla no era débil, por lo que los puntos que se les asignaban tampoco eran bajos. Sin embargo, cuanto más era así, más se alegraba Shiyu. 11. Te llevaré a cazar cerdos. Bosque del jabalí. Los jabalíes de espinas largas eran criaturas trascendentes que vivían en grupos. Pero en la mayoría de los casos, en entornos fijos, cazaban por separado, lo que daba a los domadores de bestias aquí una oportunidad. Lidiar con un grupo de jabalíes definitivamente sería un dolor de cabeza, pero lidiando solo con uno, la mayoría de los domadores de bestias que participaban en la evaluación esta vez deberían tener algo de confianza. Shiyu y 11 atravesaron un sendero del bosque y llegaron cerca del bosque del jabalí. Durante este periodo, se encontraron con otras criaturas, pero todas eran ratas de tierra que valían 20 puntos. Shiyu no estaba interesado en absoluto. Era demasiado problemático viajar con un montón de cargas por unas docenas de puntos. Había incluso criaturas que no daban puntos, como los gusanos de seda verdes, que Shiyu estaba aún menos dispuesto a mirar dos veces. Lo encontré. Sin embargo, justo cuando llegó cerca del bosque del jabalí, Shiyu descubrió a un jabalí de espinas largas forrajeando en el borde. Raza. Jabalí de espinas largas. Atributo. Tierra. Nivel de raza. Trascendente de nivel medio. Habilidad de raza. Colmillos petrificantes. Notas. Bestia mutada evolucionada de un jabalí. Es bueno en carga repentina de cerdo y es muy fuerte. Cuando sus colmillos golpean, pueden petrificar al enemigo. PHHH. 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 No solo Shiyu y los demás descubrieron al jabalí de espinas largas. El jabalí también había descubierto a Shiyu y los demás. Los enemigos naturales del jabalí de espinas largas eran bestias feroces como lobos, osos, leopardos y aves feroces. Por lo tanto, tenían que estar atentos a cualquier ataque repentino. Eran muy inteligentes, feroces y muy vigilantes. En este momento, sintió peligro y levantó la cabeza. Las largas espinas en su cuerpo de repente sobresalieron mientras emitía un gruñido de advertencia. El jabalí de espinas largas, que a menudo vivía en lo salvaje, sabía muy bien que podría haber sido localizado por algunos cazadores. Comenzó a buscar con cautela, pero cuando vio al delgado y débil Shiyu y a la aún más pequeña cría de panda de la bestia come hierro, 11, se quedó inmediatamente atónito. ¿Eso era todo? Las lágrimas de shock fluyeron involuntariamente por las comisuras de la boca del jabalí de espinas largas. Los jabalíes eran animales omnívoros. Comían plantas y carne. Para el actual jabalí de espinas largas, solo sentía que la situación se había invertido repentinamente. El cazador soy yo. La comida había venido a llamar a su puerta. PHHH. Después de ver a Shiyu y a 11, el jabalí incluso pensó en qué partes comería primero. La saliva goteaba de las comisuras de su boca y sus ojos brillaban. Sus extremidades fuertes y poderosas pisaban el suelo con inquietud. Embestida de cerdo. Esto no era una habilidad, sino una simple carga. El jabalí de espinas largas primero se fijó en la cría de una criatura desconocida tipo oso que podría representar una mayor amenaza para él. Levantó sus colmillos ferozmente y cargó hacia ella. Ten cuidado de no dejar que sus colmillos toquen tu cuerpo, o serás petrificado. Además, su método de ataque es principalmente cargar alrededor. Shiyu usó telepatía para darle a 11 una orden simple. Inmediatamente se retiró a un árbol y planeó ver el espectáculo. Este jabalí medía casi 2 metros de largo. Comparado con 11, que tenía casi 1 metro de altura, había una gran diferencia de tamaño. Mientras cargaba, 11 experimentó una sensación completamente diferente a cuando luchó contra la bestia de armadura de hielo. La velocidad de carga del jabalí de espinas largas no era más lenta que la de la bestia de armadura de hielo. Además, en términos de fuerza y físico, era incluso más amenazante. Para 11 hace una semana, quizás solo hubiera podido resistir o esquivar apresuradamente, pero ahora. El pelo negro y blanco que se erizaba en sus patas se mecía con el viento. Bajo su extrema concentración, sus ojos brillaron con una luz intensa. Habilidad intermedia supervisión. Bajo la supervisión de nivel competente, la capacidad visual de 11 se mejoró al límite. Su visión dinámica era ahora sorprendentemente sobresaliente. En este momento, todo el mundo parecía haberse ralentizado ante sus ojos. El cerdo de aspecto feroz atacó repentinamente con sus colmillos petrificados, pero a los ojos de 11, era muy lento. Como su visión podía captar claramente al enemigo, 11 naturalmente tenía más tiempo para reaccionar. ¡Bang! Debido a que los movimientos del jabalí de espinas largas se centraban principalmente en cargar hacia adelante, le resultaba muy difícil cambiar de dirección.
Usando este punto, en realidad fue muy fácil esquivar el ataque y contraatacar. Durante el proceso de carga del jabalí de espinas largas, 11 se giró de lado y esquivó con éxito. ¿Eh? ¿Dónde está la presa? En un instante, el jabalí perdió a su presa cuando desapareció de su vista. Después de fallar, se quedó extremadamente confundido. Al momento siguiente, la pequeña bestia come hierro, que se había apartado hacia un lado, reaccionó anormalmente rápido y lanzó un contraataque. Después de todo, había comenzado a practicar esto en su mente desde que vio el modo de ataque del jabalí de espinas largas. En este momento, su pata de oso fue instantáneamente cubierta por endurecimiento y golpeó directamente hacia el jabalí que había pasado. ¡Crack! Cuando la palma endurecida del oso entró en contacto con las largas púas en el cuerpo del jabalí, las púas se rompieron instantáneamente. Inmediatamente después, un gran impacto vino desde el costado, haciendo que el cuerpo del jabalí de espinas largas sintiera como si estuviera volcando ríos y mares y percibiera que algo estaba mal. ¡Uk! Con un aullido doloroso, bajo la fuerza inercial de la carga del jabalí y el impacto de 11, el enorme jabalí en realidad rodó en diagonal. ¡Aulla, aulla, aulla! Después de ser derribado, el jabalí de espinas largas se mareó mientras seguía rodando por el suelo. El dolor le impidió ponerse de pie. Su expresión estaba llena de horror. La comida había contraatacado. 11. Mata. Como destacado domador de bestias, Shiyu siempre enseñaría a sus mascotas algunas habilidades sobresalientes. Bajo su mando, 11 inmediatamente se puso a 4 patas y avanzó al mismo tiempo con su pata delantera izquierda y trasera derecha. Cargó contra el jabalí, viéndose incluso más feroz que la repentina carga del cerdo de hace un momento. Endurecimiento, cabeza, impacto. Con la fuerza del sprint, 11 endureció directamente su cabeza e hizo contacto íntimo con la cabeza del jabalí de espinas largas. Con un golpe, los ojos del jabalí se volvieron blancos y se desmayó por completo. Gusano de seda verde, átalo. Shiyu abrió la cremallera de su mochila. Un pequeño gusano verde salió a regañadientes y usó su seda de gusano en este enorme jabalí. Pronto, un jabalí de espinas largas de nivel 7, que valía 350 puntos, fue fácilmente cazado por Shiyu y sus mascotas. Como era de esperar, el poder de batalla no está al mismo nivel. Shiyu miró al jabalí de espinas largas atado con hilos blancos y obtuvo una nueva comprensión del poder de batalla de 11. Por lo que se veía, los únicos que podrían representar una amenaza para 11 en este estado probablemente eran aquellos pequeños jefes cuyos niveles de crecimiento estaban en el nivel 10. Para un jabalí de espinas largas con un solo patrón de ataque, fue fácilmente contrarrestado hasta la muerte por supervisión y endurecimiento. Sin embargo, si fuera la bestia de armadura de hielo de Chenkai, Shiyu sentía que incluso si pudiera ganar 1-1, habría tomado mucho esfuerzo. ¡Wow! En este momento, 11 estaba en medio de la alegría de derrotar al jabalí de espinas largas. Shiyu se inclinó y recogió un extremo del hilo y se lo arrojó a 11. Tu segmento de entrenamiento favorito está aquí. Carga con el botín de guerra y avanza con una carga pesada. 11. Oh. 11 pensó originalmente que todo habría terminado después de derrotar al jabalí de espinas largas. No esperaba en absoluto que el cuerpo del jabalí pudiera ser utilizado como una herramienta de entrenamiento. Como era de esperar de su domador de bestias, era realmente considerado. 11 recogió emocionado la seda de gusano y arrastró al jabalí con un golpe. Parecía expectante y curioso sobre lo que le esperaba adelante. Continuemos más profundo. Después de confirmar el poder de batalla del jabalí de espinas largas, Shiyu se sintió aliviado y llevó a 11 al bosque del jabalí, planeando cruzar este lugar. En este momento, en el área segura más cercana, en la sala de monitoreo, un miembro del personal que estaba navegando por las cámaras de vigilancia notó de repente que algo estaba pasando. Rápidamente amplió un video de vigilancia. Hermanos, alguien ya ha abierto el negocio aquí. Un domador de bestias ya ha matado a un jabalí de espinas largas y ha entrado solo al bosque del jabalí. ¿Solo? Los guardias de seguridad que lo rodeaban lo escucharon y miraron inmediatamente. En la imagen panorámica transmitida por un pájaro mecánico, una cría de panda bestia come hierro arrastraba el cuerpo de un jabalí de espinas largas con una cuerda blanca, siguiendo a Shiyu. El hombre y la bestia entraron audazmente en el bosque marcado en el mapa con cierto nivel de peligro. Esa bestia come hierro, mirando su tamaño, parece ser una cría. Su nivel de crecimiento no debería ser más de 7. ¿Cómo derrotó fácilmente al jabalí de espinas largas? La razón por la que parecía fácil era porque 11 arrastraba tranquilamente al jabalí.
Si hubiera sido una victoria difícil, lo primero que harían Shiyu y los demás sería tomar el camino relativamente seguro marcado en el mapa y entrar en un área segura. Primero convertirían al jabalí en puntos para descansar y no arrastrarían al jabalí más profundamente en su territorio. No lo vi. Veamos la repetición esta noche, dijo el guardia de seguridad que había notado a Shiyu y los demás al principio. Con tantas cosas sucediendo, ¿cómo podría haber notado a Shiyu y los demás desde el principio? Vigílalo cuidadosamente primero. Definitivamente es peligroso para una persona entrar sola al bosque del jabalí, pero siempre que sean lo suficientemente inteligentes y sepan cómo trepar a los árboles, el jabalí de espinas largas no podrá hacerles daño, dijo un guardia de seguridad. El grupo de Shiyu fue el primer lote de candidatos en obtener ganancias importantes, lo que hizo que recibieran inmediatamente atención especial del personal de seguridad del área segura más cercana. Pronto, bajo su atención, Shiyu se adentró en el bosque y encontró silenciosamente a varios jabalíes de espinas largas reunidos. Escondidos detrás de un árbol en la distancia, Shiyu y 11 miraron a los 4 jabalíes de espinas largas que buscaban comida en el bosque frente a ellos con diferentes expresiones. Shiyu estaba pensando si 11 podría luchar solo contra 4, mientras que la pequeña bestia come hierro pensaba por qué Shiyu no le dejaba cargar hacia adelante. 11, ¿quieres intentarlo? Tienes endurecimiento de nivel experto y puedes pelear con todo tu cuerpo endurecido. No deberían ser una amenaza para ti. Shiyu sintió que no había problema con su competencia en endurecimiento y supervisión. Después de todo, los movimientos de los jabalíes eran simples y su nivel de crecimiento no era alto. ¡Wow! La naturaleza salvaje de 11 apareció. 1 contra 4. Sonaba tan emocionante. Está bien, el gusano de seda verde y yo te animaremos desde detrás del árbol. Todo depende de ti, animó Shiyu. 11 se desanimó. Está bien entonces. Luego, 11 dejó el botín del jabalí que estaba arrastrando y dejó atrás a Shiyu. Caminó solo hacia el grupo de jabalíes de espinas largas. Maldición, ¿este grupo va realmente a por esto? Esta acción había atraído la atención del guardia de seguridad en la sala de monitoreo del área de seguridad que estaba observando a Shiyu. El grito del guardia atrajo una vez más la atención de los otros guardias de seguridad en la habitación. ¿Qué pasa? Ese domador de bestias que trajo a la pequeña bestia come hierro, ahora está cargando hacia los 4 jabalíes de espinas largas solo. ¿Qué? ¿Se volvió arrogante después de derrotar a uno? Incluso si fuera una mascota de nivel 10, sería muy difícil enfrentarse a 4 jabalíes de espinas largas solo. Luego, bajo su vigilancia, 11 caminó dentro del rango de percepción de los 4 jabalíes. PHHH, PHHH. 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 Una criatura desconocida se había acercado, y era una criatura tipo oso que parecía un enemigo natural. Los 4 jabalíes inmediatamente revelaron miradas cautelosas. Sin embargo, después de descubrir que 11 era solo una pequeña cría de menos de 1 metro de altura, sus corazones inmediatamente experimentaron 100 millones de cambios, al igual que el primer jabalí de espinas largas antes de ser derrotado. ¿Qué estaba pasando? ¿De dónde salió este tipo? ¿Les estaba dando comida extra? Los 4 jabalíes de espinas largas aún estaban en la etapa de observación, pero en este momento, ocurrió algo inesperado. La pequeña bestia come hierro en la distancia de repente estiró sus 2 patas, abrió la boca ampliamente e hizo una mueca para provocar. ¡Oh, oh, oh! Se burló 11. Mierda santa, los guardias de seguridad estaban aún más conmocionados. ¿Buscando la muerte? PHHH, PHHH. 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 Los 4 jabalíes de espinas largas de repente cargaron hacia adelante al mismo tiempo, con sus afilados colmillos listos para clavarse en 11. Mientras los 4 jabalíes se abalanzaban desde diferentes direcciones, y como la supervisión de 11 aún no había alcanzado los tricentésimos hexagésimos sin puntos ciegos, no se atrevió a ser descuidado y endureció directamente todo su cuerpo. En un instante, un brillo metálico cubrió todo su cuerpo. La textura metálica del pelaje negro era incomparablemente profunda. El pelaje blanco se volvió duro como la plata y deslumbrante. Después de estar completamente blindado, 11 dejó escapar un aullido y usó el método de luchar contra el jabalí anterior para golpear directamente al primer jabalí que se le acercó. Al segundo siguiente, el segundo jabalí golpeó el cuerpo de 11, pero el jabalí sintió como si hubiera golpeado un enorme trozo de acero. No sabía cómo se sentía su enemigo, pero sabía que sus colmillos estaban a punto de hacerse añicos.
Aulla, el segundo jabalí gritó de dolor. 11, que recibió el golpe, definitivamente no estaba herido. El otro ni siquiera rompió su defensa. Solo hizo que el área endurecida fuera un poco más terrosa. Sin embargo, el enorme impacto había hecho que 11 tambaleara, y su cuerpo fue empujado un poco hacia un lado. Mientras era golpeado, la naturaleza salvaje de 11 se despertó. Con una expresión especialmente feroz, se abalanzó directamente sobre el jabalí que tenía al lado y lo derribó con una colisión. Luego, su mirada se volvió feroz mientras buscaba a los enemigos restantes. En cuanto a los dos jabalíes de espinas largas restantes, como estaban demasiado lejos al principio, no pudieron entrar en contacto con 11 de inmediato, haciendo que el rango de batalla fuera ocupado por los dos primeros jabalíes. Durante este proceso, vieron claramente cómo sus dos compañeros fueron derrotados por este pequeño tipo que de repente se había convertido en un bulto de acero. En este momento, no tenían intención de continuar la batalla. Las criaturas en la naturaleza eran muy pragmáticas. Si no estaban atrapadas, su primera reacción cuando encontraban a un enemigo fuerte era definitivamente huir. Sin embargo, 11 no tenía la intención de darles la oportunidad de escapar. Se fijó en un jabalí de espinas largas que se había dado la vuelta y sin miedo chocó contra él, asustando al jabalí hasta hacerlo aullar y saltar mientras corría. Mierda santa. Este ya era el tercer ¿qué demonios? En la sala de monitoreo del área segura. Los 4 guardias de seguridad que rodeaban el video de vigilancia miraron la pantalla con incredulidad y se frotaron fuertemente los ojos. Espera un minuto, ellos no vieron mal, ¿verdad? Una cría de panda bestia come hierro, enfrentando a 4 jabalíes de espinas largas, derrotó a 2 en 2 movimientos. Luego, asustó a los otros 2 hasta hacerlos huir e incluso los persiguió. Era como un asesino de jabalíes. Endurecimiento de nivel experto. ¿Quién es este candidato? Dijo de repente un guardia de seguridad con una expresión seria. Habilidades a nivel experto eran claramente poco científicas en un cachorro de panda de bestia come hierro de 2 años. Las bestias come hierro no eran mascotas a las que les gustara entrenar en primer lugar, por lo que la competencia en habilidades en la mayoría de ellas no era muy alta. La mayoría de las veces, confiaban en sus fuertes físicos para derrotar a sus oponentes, no en sus habilidades. Incluso si esta bestia come hierro hubiera comenzado a entrenar cuando estaba en el vientre de su madre, seguiría siendo demasiado ridículo. Estaría bien si fuera una bestia come hierro adulta, pero la clave era que era un cachorro. Shi-Yu, creo que ese es su nombre. ¿Lo conoces? Recuerdo que estudiaste en el dojo de piedra de bambú. ¿Es de tu dojo? Una persona al lado sostenía la lista de nombres y le preguntó al guardia de seguridad quién era Shi-Yu. No, nunca he oído hablar de él, dijo el guardia de seguridad. Los pocos se miraron entre sí. Entonces, ¿qué estaba pasando con este Shi-Yu y esta pequeña bestia come hierro? ¿Un gusano de seda verde? En este momento, otra escena dolorosa apareció en la pantalla. Del lado de Shi-Yu, 11 ya había derrotado con éxito a los 4 jabalíes de espinas largas. En este momento, era el turno del gusano de seda verde nuevamente. Salió arrastrándose de la mochila de Shi-Yu y usó todas sus fuerzas para escupir seda de gusano y atar a los jabalíes. ¿No es un aprendiz de domador de bestias? ¿Por qué tiene una segunda mascota? Al ver al gusano de seda verde, los pocos se sorprendieron aún más. Tal vez es solo una mascota adicional sin contrato. No era que ningún domador de bestias lo hubiera hecho antes, pero para los domadores de bestias comunes, esto era demasiado difícil. Estaba bien criar una mascota como un gato o un perro, pero si uno quería criar una mascota de batalla que entendiera comandos y estuviera dispuesta a luchar, era muy difícil sin contratar con ella. Probablemente era equivalente a la diferencia entre un perro mascota y un perro policía. Era solo porque Shi-Yu tenía el don de la telepatía que el gusano de seda verde podía entender ligeramente su intención. De lo contrario, este gusano de seda verde definitivamente no sería tan obediente como lo era ahora. Este candidato es increíble. No solo tiene un cachorro de bestia come hierro tan fuerte, sino que incluso ha criado un gusano de seda verde adicional. Creo que el nivel de la seda de este gusano de seda verde tampoco es bajo. Es inevitable que evolucione a una mariposa de cristal de viento. Hermanos, apostemos un cigarrillo. Apuesto a que pueden clasificar entre los 3 primeros de esta evaluación. Los guardias de seguridad en la sala de monitoreo del área de seguridad comenzaron a hablar ruidosamente. Está bien, está bien. Olvídense de él por ahora. Ya hay alguien herido. Pero pronto, la discusión se detuvo. Los pocos fueron reprendidos por un guardia de seguridad serio.
Era hora de trabajar ahora, por lo que no podían poner toda su atención en Shiyu. Era suficientemente bueno que supieran que Shiyu no estaba allí para buscar la muerte. Los otros domadores de bestias también necesitaban una cierta cantidad de atención. Esto, aunque el entrenamiento acababa de comenzar, ya había domadores de bestias y mascotas heridas. Tenían que ocuparse de ello rápidamente. Bosque del jabalí. Gran cosecha. Shiyu y sus mascotas aún no sabían que sus resultados de batalla ya habían sido notados por una parte del personal de seguridad. En este momento, él estaba mirando felizmente a los jabalíes de espinas largas atados. Estaba de buen humor. Muy bueno. Ahora tenía 1,750 puntos. Estos puntos no parecían tan difíciles de obtener. Comparado con los puntos, Shiyu tenía más hambre de la carne del jabalí de espinas largas. Anteriormente, tuvo la suerte de haber comido una vez carne de jabalí salteada picante en la cantina de la base de cría de bambú de hierro en Ciudad Icefield. Se preguntaba cómo sabría si fuera preparada por él. Hablando de eso, los despojos de guerra deberían ser comestibles, ¿verdad? Shiyu miró a Onze, que sacudió la cabeza. No sé. No me preguntes. Solo estaba a cargo de luchar y no estaba interesado en la carne de jabalí. Comparado con la carne de jabalí, estaba más preocupado por los brotes de bambú en la mochila de Shiyu. Glup. Después de la batalla, el estómago de Onze gruñó. Aunque era muy feroz, seguía siendo un cachorro después de todo. El consumo de una batalla así también era muy alto. Lo sé, lo sé. Shiyu sacó 2 secciones de brotes de bambú de hierro rebanados y se los arrojó a Onze. Al mismo tiempo, Shiyu también colocó al gusano de seda verde en el tronco del árbol y dijo: ve y encuentra algunas hojas para acomodarte. No creo que haya plantas espirituales en este bosque de jabalíes. Después de vomitar tanta seda, el gusano de seda verde debe haber consumido tanto como Onze. Gusano de seda verde. ... Shiyu y los demás descansaron durante unos 20 minutos antes de continuar más profundo. Esta vez, arrastrar 5 jabalíes de espinas largas era un poco difícil incluso para Onze. Shiyu, por supuesto, no tenía problemas en dejar que este panda adicto al entrenamiento llevara la carga. Lo trataba como si él también estuviera haciendo ejercicio. A continuación, tenían que seguir pasando por el bosque del jabalí y llegar al área segura más cercana. Luego, después de pasar por esa área segura, podrían dirigirse al área de la montaña magnética para el limo eléctrico. Adelante, Shiyu y Onze tiraban de 2 cuerdas hechas de seda de gusano. El gusano de seda verde estaba acostado en la mochila detrás de él para reponer sus fuerzas porque podría necesitar atar jabalíes más tarde. Después de caminar otros 5 minutos, Onze de repente se detuvo. ¿Hay un jabalí?, preguntó Shiyu. Onze asintió. Entonces, Shiyu escuchó una conmoción no muy lejos. Sin embargo, cuando escuchó el sonido, la expresión de Shiyu era extraña. Este sonido era similar al grito de un jabalí, pero no del todo. En cambio, sonaba más como un grito humano. Ah, corre. Hay un árbol delante. Corre hacia el árbol. Mierda, ¿por qué de repente hay 10 jabalíes de espinas largas? ¿Cómo los vamos a enfrentar? Al poco tiempo, Shiyu vio claramente que era un grupo de jabalíes persiguiendo a 2 personas. Junto a los 2, también había un sabueso de campo de hielo nivel 6 y un bisón de rayas de nieve nivel 7 corriendo juntos. Usando el terreno y sus habilidades, el sabueso de campo de hielo y el bisón de rayas de nieve interferirían con la velocidad del grupo de jabalíes de vez en cuando, creando una oportunidad para que huyeran. En cuanto a los jabalíes de espinas largas detrás, sus niveles estaban todos por encima de 6. Probablemente era muy difícil que 2 derrotaran a 10, y estas mascotas claramente no sumaban 11. No era de extrañar que los 2 domadores de bestias huyeran locamente. No se atrevían a enfrentarse a un grupo tan grande de jabalíes de espinas largas, pero no querían abandonar la evaluación pidiendo ayuda. Solo podían correr y decidir qué hacer después. Los árboles cercanos eran todos muy gruesos, y los jabalíes de espinas largas no podrían derribarlos por un tiempo. Siempre que treparan a los árboles, los jabalíes estarían desesperados. Espera, parece que hay alguien adelante. Un domador de bestias que corría de repente vio a Shiyu enfrente. PHHH, PHHH. 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 No eran solo ellos. El grupo de jabalíes de espinas largas también olió a estos recién llegados. 10 a la vez. Shiyu y 11 se quedaron allí. Shiyu estaba calculando las posibilidades de que 11 ganara contra 10 jabalíes de espinas largas.
Los jabalíes de espinas largas ordinarios no podían atravesar la defensa de 11 en su estado endurecido. Incluso si lo hacían, todavía podía sanar a alta velocidad. Por lo tanto, sería una prueba de la fuerza física de 11. Olvídalo, ¿por qué estoy pensando demasiado? Shiyu rápidamente sacudió la cabeza. Esto se debía a que cuando este grupo de jabalíes pragmáticos vio a sus compañeros en el suelo y siendo arrastrados en un montón, inmediatamente se dieron la vuelta y huyeron sin decir palabra. No tenían ninguna intención de luchar en absoluto. PHHH, PHHH. 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 Corramos. A cierta distancia, el grupo de jabalíes se dispersó y escapó, dejando directamente a los dos aprendices de domador de bestias, el sabueso de campo de hielo y el bisón de rayas de nieve atónitos en el lugar. ¿Huyeron? ¿Dejaron de perseguirnos? Justo después de eso, vieron a Shiyu y a la pequeña bestia come hierro caminando lentamente con los despojos de guerra de los 5 jabalíes de espinas largas. La escena era extremadamente llamativa. ¡Oh, Dios mío! Exclamó el domador de bestias del sabueso de campo de hielo y miró incrédulo los despojos de guerra arrastrados por Shiyu. Tenía cierta impresión de Shiyu. Habían entrado en el monte Tianman por la misma entrada juntos. Solo había pasado un período tan corto de tiempo, así que ¿qué pasaba con el montón de jabalíes de espinas largas detrás de Shiyu? En este momento, el domador de bestias del bisón de rayas de nieve también notó por qué el grupo de jabalíes de espinas largas había huido. Era porque en este momento, Shiyu y su mascota, que estaban arrastrando un grupo de jabalíes de espinas largas, tenían un aura especialmente fuerte. Incluso él estaba sorprendido, y mucho más los jabalíes. Si quieren encontrar jabalíes de espinas largas solitarios, vayan a la periferia. No se adentren en el bosque. Después de que Shiyu pasó junto a ellos, les recordó casualmente y continuó arrastrando un montón de jabalíes de espinas largas con 11. Entiendo. Gracias, jefe. Los dos le agradecieron apresuradamente, pero después de ser perseguidos por los jabalíes, temporalmente no tenían intención de cazar más. Planeaban ir al área segura a descansar primero. Después de tomar un respiro en el lugar, eligieron seguir lejos detrás de Shiyu. Después de todo, el camino que Shiyu tomó era el camino que les permitiría pasar con seguridad por el bosque y llegar a la zona segura. A continuación, debido a que estaban arrastrando los 5 despojos de guerra de jabalíes de espinas largas, los otros jabalíes de espinas largas trataron completamente a Shiyu y a los demás como cazadores de alto nivel. No importaba lo fácil que pareciera intimidar a Shiyu y 11, ningún jabalí se atrevía a acercarse a ellos. En cuanto a arrastrar tantos jabalíes de espinas largas, Shiyu temporalmente no tenía intención de buscar problemas con los jabalíes por iniciativa propia. Ya era casi mediodía y todavía no había tenido tiempo de almorzar. Era mejor ir directamente al área segura para entregar los jabalíes. Después de pasar algún tiempo, Shiyu y los demás finalmente llegaron a una pequeña área segura rodeada de madera y espinas. Parecía una pequeña aldea. Cuando Shiyu llegó, ya había 5 o 6 personas allí. No se sabía si habían pasado por el bosque del jabalí o caminado directamente por los caminos más seguros. No había casas adicionales en el área segura, solo la sala de monitoreo y la enfermería, por lo que los candidatos solo podían sentarse y descansar un rato bajo el cobertizo de paja afuera. En este momento, la mitad de los candidatos que estaban descansando afuera se veían bastante normales, pero la otra mitad estaba cubierta de polvo. Shiyu incluso vio a un joven cuya ropa estaba teñida de rojo y cuyo brazo estaba atado con un vendaje blanco. ¿Fue atacado por un jabalí? También había un domador de bestias con una costra en la cara. Esta costra parecía una cicatriz. ¿Qué mierda? ¿Fue desfigurado por la gran mantis de hoja y luego curado? Debido a la existencia de mascotas de tipo curativo, siempre que el candidato no muriera en el acto, las posibilidades de salvarlo seguían siendo bastante altas, aunque ese fuera el caso, cuando Shiyu vio a los 2 o 3 domadores de bestias vendados, todavía tragó saliva inconscientemente. ¡Qué miserable! Era algo aterrador. Shiyu sintió que este grupo de heridos estaba disipando su motivación para continuar cazando al jefe nivel 10. Cuando Shiyu entró, su mirada recorrió a los candidatos que ya habían llegado al área segura. Los candidatos también prestaban atención a Shiyu, que acababa de entrar. Cuando las 6 personas vieron a Shiyu y a la pequeña bestia come hierro arrastrando 5 jabalíes de espinas largas, sus ojos se abrieron inmediatamente como si hubieran visto algo increíble. 1, 2, 3, 4, 5, contaron mal. 5.
Después de mirar más de cerca, estaban seguros de que Shiyu había entrado solo. En otras palabras, Shiyu había cazado 5 jabalíes de espinas largas solo. ¿De dónde venía este dios? Aunque el jabalí de espinas largas no era la bestia feroz más poderosa en el monte Tianman, no todos podían cazar fácilmente 5 jabalíes consecutivos de una vez. Después de todo, la fuerza física de la mascota era limitada, y no había pasado mucho tiempo. Por fin estás aquí. En este momento, un guardia de seguridad con uniforme azul salió de la sala de control y dijo: Hemos estado observándote a través de las cámaras de vigilancia durante un tiempo. Tu bestia come hierro es muy fuerte. ¿Quieres registrar tus puntos? Te ayudaré a registrarlos. Shiyu miró y asintió. Sí, por favor. Por cierto, ¿puedo comer este jabalí? El guardia de seguridad se quedó perplejo. ¿Cómo quieres comerlo? ¿Asado? Te aconsejo que no lo comas. La carne del jabalí de espinas largas es ciertamente deliciosa, pero tiene que procesarse a través de múltiples procedimientos. Shiyu estaba muy decepcionado. Entonces, ¿solo podía comer los fideos instantáneos de carne de res estofada en su mochila? Originalmente había querido comer bien aquí y luego ir a replicar la habilidad por la tarde. En la base de entrenamiento del monte Tianman. En la sala de control principal. A diferencia de la situación donde cada área segura del monte Tianman solo necesitaba monitorear áreas fijas, este lugar debía prestar atención a la situación de todo el monte Tianman, por lo que no tenía una muy buena supervisión sobre la situación de los candidatos individuales. Sin embargo, mientras miraban los puntos transmitidos en tiempo real desde las áreas seguras, los 5 domadores de bestias profesionales aquí rápidamente supieron que concursantes se habían desempeñado muy bien. En este momento, el primer lugar en la pantalla grande era un domador de bestias llamado Shiefei. Tenía 1500 puntos. No mucho después de entrar al monte Tianman, había cazado con éxito un lagarto de espalda rocosa que había crecido hasta el nivel 9. Había estado en primer lugar durante mucho tiempo. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima, gente exitosa.